Es muy importante que cada uno de nosotros podamos estar orando tenemos una gran cantidad de gente de la iglesia que está enferma, que está con gripe, algunos no se sabe si están con COVID o no, pero bueno, es para poder estar orando, es para estar haciendo llamaditas telefónicas, a ver si se necesita acercar algo, si necesitan alguna manito que se les pueda estar dando y orar por cada uno de ellos. Amén. Como todos saben, de acá ya 12 días estamos saliendo, queda muy poquito tiempo, y algo que nosotros queremos continuamente compartirles, porque esto es un desafío de fe. Y a veces nosotros escuchamos lo que es un desafío de fe, lo conocemos por hombres de la palabra de Dios, lo escuchamos por otros hombres de Dios también, pero a veces nos cuesta comprender lo que un desafío de fe significa. Y un desafío de fe es cuando Dios da una palabra, revela su voluntad y el hombre está dispuesto a avanzar en aquello a lo cual Dios lo envió. No necesariamente tienen que estar las cosas dadas a nuestra manera, no necesariamente tienen que estar las cosas como nosotros consideramos que tienen que estar, sino se va haciendo camino en la medida que vamos avanzando en su voluntad. Cada vez que hemos viajado a África, como les digo siempre, nunca hubo nada. No es que fuimos sobre un orden establecido. Sí fuimos y somos fieles a una visión que el Señor nos dio. Y nos enseñó la manera de caminar en obediencia, no en locura, que son dos cosas completamente diferentes. Obediencia implica oración, obediencia implica sensibilidad en escuchar a Dios y también implica fidelidad en obedecer a Dios en el momento y en el tiempo que Él lo marca. Y eso es lo que hemos intentado hacer en cada momento y hasta ahora Dios ha sido fiel a su palabra en todo, ¿no? En este tiempo, mientras hemos estado avanzando en lo que Dios nos mandó, todo se fue dando, un montón de milagros que se siguen dando día tras día, como les conté anteriormente, ¿no es cierto? Ya salieron los pasajes para poder ir de Sudáfrica hacia la capital, hacia Maputo. Eso era algo que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, íbamos a ir en colectivo, era algo un tanto peligroso, porque Sudáfrica en determinadas zonas es peligroso, no sabíamos cómo lo íbamos a estar haciendo, pero si Dios hace una parte, tiene que hacer la otra también. O sea que seguimos avanzando y eso apareció. Hoy también apareció un lugar que nos van a prestar allá para poder estar solos, ¿no es cierto? Poder estar descansando solos, de manera de no ser estorbo a nadie. Nosotros a veces vamos a la casa de una misionera amiga, pero por supuesto nos conocen un poquito el temperamento de Gaby, el temperamento mío, y somos activos. Y cuando vamos allá tenemos muchas cosas para hacer y nos movemos mucho. Entonces, por ahí estresamos un poquitito en esas idas y vueltas, y es lo que no queremos hacer sobre las personas de allá, ¿no es cierto? Entonces nos prestan un lugar, así que bueno, en el último de los casos nos estresamos entre nosotros, nada más, ¿no? Así que, pero van sucediendo las cosas de esta manera, y lo lindo que nosotros vamos a ir transmitiéndole hasta último momento y aún cuando estemos allá, porque más allá de todo lo que a nosotros nos interesa, que ustedes puedan ver lo que Dios hace cuando respondemos a su voluntad. Amén. Bueno, entre las cosas, para que lo tengan en oración, las cosas que se están necesitando en este tiempo es poder juntar, necesitamos 30 colchones. Por supuesto no podemos llevar 30 colchones desde acá para allá, eso ya se imagina, ¿no? Pero bueno, estamos necesitando el equivalente a 30 colchones. ¿Por qué? Porque el seminario, el intensivo que se va a estar haciendo allá, se va a dormir en el lugar. Queríamos tener las camas cuchetas también, no llegamos a las camas cuchetas, Dios puede hacer un milagro y lo creemos también, pero hasta ahora nuestra fe llega hasta los 30 colchones. Así que bueno, estén orando por esos 30 colchones, que vayan apareciendo, que Dios haga ese milagro para que esos 30 colchones puedan estar. Y necesitamos algo que no necesitamos orar para tener fe, que son 2 o 3 pelotas de fútbol, para poderles llevar a los chicos. Necesitamos desinfladas, poderlas llevar desinfladas para poderlas transportar, pero 2 o 3 pelotas de fútbol para poder llevar allá. Aunque a usted le parezca mentira, allá prácticamente no hay y para ellos es oro en polvo. Así que bueno, lo estamos necesitando también. Vamos a estar ayudando a una misionera para el Día del Niño, para festejar el Día del Niño. Por supuesto la pelota es
es el punto de oro, ¿no es cierto?, para el festejo. Así que bueno, estamos necesitando por ahora eso. ¿Amén? ¿Está orando por África? Muy bien. Bueno, vamos ahora sí a pasar al estudio. Hoy vamos a estar viendo 2 de Corintios, capítulo 3, y el apóstol Pablo nos hace referencia a algo que es muy importante, yo diría hasta lo más importante de todo, ¿no es cierto?, que es la vida espiritual del miembro del cuerpo de Cristo, la vida espiritual de la persona. Nosotros podemos tener gente sin vida espiritual. Eso también lo tiene un club, eso lo tiene una peña, eso lo tiene un recital de rock. Pero cuando hay gente con el Espíritu Santo de Dios unidos en un mismo espíritu, allí hay iglesia. Y el apóstol Pablo apunta a lo más importante de todo, que es a la edificación de cada miembro. En el capítulo 3, no solamente Pablo está señalando la importancia de esto, sino también nos está revelando la manera en que cada uno de nosotros seamos edificados espiritualmente. Vamos a ir entonces en el capítulo 3 a los 2 primeros versículos y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En el tiempo de Pablo era muy importante que cada persona que llegaba a una iglesia tuviera cartas de recomendación. Nosotros recordamos que las enseñanzas de Jesús tienen que ver con falsos apóstoles, falsos maestros y por supuesto en ese tiempo abundaban. Y no solamente abundaban, sino se identificaban con el apóstol Pablo o con los demás apóstoles. Y ellos llegaban de esa manera a la iglesia, sí, yo soy conocido de Pablo, yo soy conocido de Pedro, pero llegaban así porque sí, algunos los recibían y por supuesto que cuando los recibían, ¿qué es lo que hacían con esto? Metían a un lobo adentro del rebaño. Entonces para esto, ¿se puede resolver o...? Ahí está. Con un botón se resuelve todo. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Cada vez que él enviaba a alguien a algún lugar, lo hacía con una carta de referencia, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo, en la iglesia contemporánea, venían personas de otro lugar y en la buena voluntad habían muchas cosas que uno hacía. Por ejemplo, estoy hablando de la antigüedad, ni siquiera cuando yo, más o menos, cuando yo me había convertido, ¿no? Pero, por ejemplo, llegaban hermanos a la iglesia que uno no sabe ni de dónde venían esos hermanos. Y se acostumbraba a hacerle dar al hermano que venía, que uno no lo conocía, alguna palabra y algún testimonio. A veces salía bien, pero a veces era una bolsa de gato, ¿no es cierto? Salía cualquier cosa. Esta persona hacía cualquier doctrina, cualquier barrabasada, y no se sabía. Entonces, de a poco, la iglesia en esto fue madurando, ¿no es cierto? Y no fue siendo tan ingenua, sino que fue siendo precavida. Entonces, la persona que venía tenía que tener cierta recomendación, ¿no es cierto?, para poderlo de alguna manera hacer participar. También hoy por hoy, una costumbre que en su momento se hacía, que era muy importante, era cuando hermanos de otra iglesia venían y se congregaban o se venían a congregar a la iglesia local. ¿Qué es lo que uno hacía o lo que hace y lo que todavía tiene que seguir haciendo? Es pedir carta de recomendación de la iglesia de donde viene. Porque muchas veces, ¿cuál es la costumbre? Yo salgo de una iglesia y dejé un lío bárbaro en la iglesia. Y vengo a este lugar, ¿no es cierto?, nuevo, y hablo un poquito mal del lugar en donde dejé yo un lío bárbaro, y vengo a este lugar porque aquella iglesia no funciona bien. Entonces vengo a un lugar en donde yo pueda estar mejor. ¿Qué pasa? Por supuesto, si en ese aspecto uno es ingenuo, lo recibe, ¿no es cierto? Y después va a repetir lo mismo que hizo en la otra iglesia.
pero si yo pido la carta de recomendación del otro pastor, voy a saber necesariamente cómo fue sus antecedentes, para ver qué es lo que pasa acá. Entonces, todo esto es necesario, ¿por qué? Porque es importante que el cuerpo de Cristo crezca sano. El apóstol Pablo hace referencia a lo que es el testimonio del cristiano. Entonces él da un paso más. No habla de la referencia escrita. Habla de algo que pesa mucho más que la referencia escrita. No quiere decir que no tenga que estar la referencia, ¿no? Pero hay algo que pesa mucho más que la referencia escrita y es que el testimonio. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Ustedes, corintios, no los corintios inmaduros, el remanente, ¿no es cierto?, los corintios consagrados, ustedes, corintios, son cartas vivas. Ustedes son las cartas que nosotros hemos escrito. Ustedes, el discipulado que ha sido sobre ustedes, la docilidad de ustedes para recibir a Jesucristo en su vida, para que sus vidas fueran siendo transformadas por el Espíritu Santo y hoy estar expresando a Cristo y hacer la obra de Cristo, son nuestro testimonio. O sea, no necesitan cartas. A Pablo lo cuestionaban también, ¿no?, cómo se presentaba. Pero Pablo acá está refiriendo, hay algo que es más importante que la carta, aunque esto tenga que estar, y es el testimonio. Yo puedo llegar a este lugar con credenciales de ministro ordenado, que es la máxima, por así decirlo, la máxima graduación dentro de lo que es el área pastoral. Un ministro ordenado, ¿no? Entonces, por ser un ministro ordenado, ¿qué pasa? Yo estoy habilitado para hacer determinadas cosas, pero eso no quiere decir que yo esté siendo renovado, esté lleno del Espíritu Santo o sea una persona íntegra. No quiere decir necesariamente que esto sea así. Por supuesto que lo que tiene que ir parejo, ¿qué es? La parte nominal con la parte espiritual. Y uno tiene que aprender en esto a ser sabio en todas las cosas. Yo tengo que requerir la presentación de la persona, pero también discernir el espíritu de la persona. Que sea pastor y que sea famoso no quiere decir que esté en la sana doctrina, no quiere decir que sea un buen maestro. Entonces, es tan importante la presentación de la persona como más importante todavía el testimonio, la vida espiritual de la persona. Pablo dice, la vida espiritual de ustedes son nuestras propias cartas. ¿Por qué? Porque ustedes, representando a Cristo en cada situación, son cartas vivas. Vamos a un ejemplo. Como iglesia, nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos representar la visión de la iglesia, que es conocer a Cristo, ser como Cristo y hacer la obra de Cristo. Entonces, de repente, si alguien ocupa un lugar de liderazgo y en ese lugar de liderazgo hay orgullo, hay carnalidad u otro fruto de la carne, ¿qué pasa? Automáticamente no está representando a la iglesia. Esa persona de repente se va a predicar a otro lugar, sin permiso del pastor, sin permiso de nadie. Eso, por favor, iglesia, entiéndalo, eso no es control, ¿eh? Que la persona tenga que pedir permiso al pastor si lo invitan a predicar a otro lugar, eso no es control. Es que el pastor habilita si la persona va a representar a Cristo de la manera correcta. ¿Se entiende? Eso no es control, no es dominio, eso no es manipulación, eso es vigilar y cuidar las cosas como corresponden. Si un obrero que no está maduro empieza a predicar en otro lugar, ¿qué pasa? Se la empieza a creer en otro lugar y después va a ser un desastre, en otro lugar y en la iglesia local también. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que es la vida espiritual. La responsabilidad del pastor no es enseñorearse del rebaño, sino asegurar que la vida de Cristo se vaya formando en cada uno de sus discípulos. Y a veces si el pastor dice no, no dice no porque es caprichoso, porque le quiere poner palo en la rueda al obrero, dice no porque no es el momento, no es el tiempo y puede ser perjudicial, tanto para la persona como para la congregación también. Pablo está diciendo, en esta situación, ustedes son cartas vivas. ¿Se entiende? ¿Lo vamos entendiendo bien? Muy bien. Pablo también, en su momento, él alega a sí mismo como
cartas de presentación las señales que él hace como apóstol, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hacen las señales en este caso? Acreditan el ministerio de Pablo. Sin embargo, Pablo hace que pese mucho más que las señales de apóstol, que pese mucho más el testimonio de las vidas que están siendo formadas en Cristo. Es más importante en un ministerio los discípulos y el carácter de los discípulos que las señales sobrenaturales que pueda haber en un ministerio. He visto un montón de ministerios con señales engañosas y eso no quiere decir que no haya señales verdaderas. He visto un montón de ministerios con señales y que las personas del lugar no tienen necesariamente un carácter espiritual. O sea que las señales no son garantía. El discípulo es la garantía completa de la obra del Espíritu Santo. Un discípulo formado, un discípulo maduro es la carta de presentación del ministerio que alguien preside. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos al versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, ¿no?, del corazón. Acá prácticamente el apóstol Pablo hace todo completo lo que es escribir una carta. Va desde la pluma hasta el papel. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, toma como pluma? La expresión mía, Pablo dice en su momento, no vivo yo, ¿quién vive? Cristo. Entonces, ¿la pluma qué es? Que yo escribo de Cristo a vos. Cristo que vive en mí lo voy a escribir en vos, lo voy a escribir en vos, lo voy a escribir en vos. Te voy a edificar conforme a la imagen de Cristo en mi vida. No conforme a la imagen de Gustavo, no conforme a la imagen de Reggie, te voy a edificar conforme a Cristo en mí. Te voy a escribir a Cristo en vos, no con tinta, con el Espíritu Santo de Dios, porque yo no puedo fabricar a Cristo en vos. Si yo quiero que Cristo se forme en vos, yo tengo que orar por vos, yo tengo que interceder por vos, yo tengo que tenerte paciencia, yo tengo que estar exhortándote, consolándote, fortaleciéndote, si quiero que realmente Cristo se forme en vos. Y eso, iglesia, lleva tiempo. Cristo lo señala. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. No solo prediquen, hagan discípulos. Un discípulo, engendrar un discípulo lleva tiempo. Pero un discípulo formado y maduro es la mejor carta y representación de un ministerio. Lo volvemos a repetir. La cantidad no es necesariamente representación. El discípulo formado sí. Cristo termina con 12 discípulos formados, su ministerio. ¿Entendemos? El discípulo formado es la garantía del ministerio. No la cantidad necesariamente. Por supuesto, si tenemos cantidad de discípulos formados, es extraordinario. Y a eso apuntamos también. Entonces, la tinta es el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Yo tengo que buscar la unción del Espíritu Santo para que Cristo sea formado en tu vida, para que vos, yo, podamos formar a Cristo en otros. Ahora, ¿dónde se escribe eso? Eso se escribe en el corazón de la persona. Dice la palabra, ¿no?, lo que veníamos leyendo, no en tablas de piedra, sino en la tabla de carne del corazón. ¿Qué quiere decir? Antes, en el Antiguo Testamento, la ley estaba escrita en piedra, dando un aspecto externo de lo que la ley era. Estaba escrito en piedras para leerla y obedecerla. Ahora la ley, magnificada por el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, esa ley está escrita por la tinta del Espíritu Santo, por la expresión de Cristo a partir del apóstol Pablo, en el corazón. Ese es el lugar, ese es el papel donde se escribe.
¿Qué quiere decir eso? No es no toques, no hagas, no, sino es el Espíritu Santo de Dios obrando adentro tuyo y vos siendo obediente a la dirección del Espíritu Santo adentro tuyo. Hoy hablando con una persona, me decía, ¿y cómo se escucha a Dios? Y él me hablaba situaciones en donde claramente Dios le estaba hablando a su vida. Y nosotros nos gustaría escuchar a Dios de una manera audible, pero no nos damos cuenta que el Espíritu que vive adentro nuestro es el que continuamente nos está hablando. A veces nos parece que es demasiado lo que nos dice, porque sale de lo común. A veces nos parece que se pasa de vuelta. A veces nos parece que es demasiado simple lo que nos dice, que no tiene trascendencia. Pero el Espíritu Santo de Dios habla adentro de cada uno de nosotros. A veces nos endurecemos, pero cuando somos sensibles, captamos ese viento que no sabemos de dónde sale, no sabemos cómo es, pero sabemos que está. Y si nosotros tenemos las velas desplegadas, ese viento nos dirige de la forma correcta. ¿Amén? Muy bien. Jeremías 31:33 nos da un poquito el contexto, ¿no?, de lo que dice Pablo. Y a ver si lo podés poner, Jeremías 31:33. Si no, alguno lo lee. Ahí está, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba escrita la ley? Ese es el Antiguo Pacto. Ahora, el Nuevo Pacto que haré en aquellos días, ¿cuál es? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No va a ser visto de afuera, va a ser revelado desde adentro. No va a ser que tengo que leer para cumplir, tengo que leer para conocer, pero eso va a trabajar desde adentro hacia afuera. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Está bárbaro que podamos hablar de esto, porque con la última parte se ha hecho cada descalabro. Con esto, ¿no? La letra mata y el Espíritu vivifica, ¿no? Se ha hecho cada descalabro tremendo. Entonces vamos a leer el contexto y vamos a ver qué es lo que realmente Pablo nos quiere decir con esto. Primeramente él dice, tal confianza tenemos por medio de Cristo, mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes en nosotros mismos. Pablo ahora tiene que de alguna manera dar vuelta el asunto para que la persona lo pueda entender. Si ustedes prestan atención a los escritos de Pablo, parece que Pablo muchas veces es egocéntrico, ¿no? Vos imaginate que hoy se pare uno acá y diga, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Te vas a medio... Bueno, tampoco, ¿no? Es un ejemplo. Va a ser un poquito de ruido, ¿no es cierto? ¿No? Hagan lo que yo hago. Bueno, bajá un poquito, ¿no? Entonces, Pablo muchas veces se expresa de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Pero por qué Pablo se expresa de esa manera? Porque está muerto. Alguien puede hablar de esa manera cuando está muerto y cuando Cristo vive su vida a través de él, no cuando hay algo de ego. Como Pablo está completamente muerto en esto, está diciendo, ustedes son mis cartas. Uy, parece medio egocéntrico, ¿no? Pero entonces Pablo acá está dando el equilibrio, sabiendo que estaba hablando con personas, ¿no es cierto?, que podían malinterpretar, diciendo, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, no es que yo soy el que lo hace en vos, sino que es el Espíritu Santo el que está obrando. Porque nosotros no somos competentes en nosotros mismos. Si hay algo que tenemos en nosotros, viene de Dios.
Y esto los decimos muchas veces de lengua, pero nos cuesta mucho a la hora de la realidad de poderlo aceptar en nuestras vidas. Sobre todo cuando un par de cosas nos salen bien, nos es muy difícil darle la gloria completa a Dios. Y creemos que la cosa ya depende de nosotros. Dios nos va a usar, pero siempre para glorificarlo a Él. Y la unción del Espíritu Santo, ¿sabes cuándo se va a cortar? Cuando vos quieras tomar algo de lo de Dios para vos mismo. Cuando vos quieras sacar provecho de lo que Dios te da para vos. Mientras lo que Dios te da lo glorifica a Dios a través tuyo, ya está tu recompensa. No hay algo más hermoso que eso. Que decir, yo puedo ser un medio para que Dios obre. Eso es lo maravilloso que Dios nos da. Dios no nos hace dueños del asunto. Dios nos hace empleados del asunto y nos permite participar de los beneficios del dueño. Eso es hermoso. Pensá esto. Vos hoy tenés un trabajito y querés ser el dueño o querés ser un empresario. Ahora Dios te dice, con el trabajito tuyo, yo te hago participar de todos los beneficios de un empresario. Ocupando el segundo lugar, te hago participar de los beneficios del primero. Pero ocupa el segundo lugar. No te quieras poner atrás del sillón. Ocupa el segundo lugar. Eso es lo que nos da Dios a nosotros. Ocupa el segundo lugar y yo te permito participar de mi gloria. Querés tomar mi gloria y va por tu cuenta. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo maravilloso. Pablo está enseñando esto. No somos suficientes en nosotros mismos. Pablo no tiene vergüenza en algún momento en decir que las cosas lo superaron más allá de toda esperanza, más allá, y hasta aún pensábamos que nos moríamos. Pablo no tiene vergüenza de hablar tampoco de sus debilidades. No es una persona egocéntrica, es una persona muerta. Y esta persona muerta está diciendo, todo lo que yo dije no se malinterprete. Soy simplemente un instrumento de Dios para que Cristo se forme en ustedes y esta competencia no es mía, es de Dios. ¿Está bien? ¿Sí o no? Muy bien, ¿qué más tenemos en este versículo? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Esto es un poquitito lo que habíamos hablado. Pacto traducido en griego es diateke, que quiere decir un decreto definitivo. El antiguo pacto tenía una manera que era la forma en la que el hombre se comunicaba con Dios. Se comunicaba a través del sacrificio, se comunicaba a través de ritos. El nuevo pacto deja por sentado que el antiguo pacto está abolido y entra el nuevo pacto como forma de comunicarme con Dios. Y esta nueva forma de comunicarme con Dios, ¿cómo es? A través de Jesucristo, por medio de su obra, a través del Espíritu Santo. Es la nueva manera en la que el hombre ahora se comunica con Dios. A partir del arrepentimiento de sus obras, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de permitir que el Espíritu Santo trabaje en su vida, de esa manera ahora el hombre, como hijo de Dios, se comunica con su Padre. En el Antiguo Testamento era totalmente diferente, había una distancia entre el hombre y Dios. Era el pecado propiamente dicho. Ahora el pecado, el problema del pecado y la muerte es resuelto en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, para que el hombre pueda tener una relación nueva con Dios. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto quedó abolido, cambiado por el nuevo pacto. Y la palabra pacto se traduce como decreto definitivo. Es la forma definitiva de poder entrar en relación con Dios. Por eso cuando muchas veces se habla, todas las religiones son iguales, todas nos conducen a Dios, eso es una mentira. Solamente nos conduce a Dios Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hay un único Redentor. Dios mismo se hace hombre, se da a entender al hombre, da a entender la voluntad del Padre al hombre, muere por el hombre, derrama su espíritu por el hombre para que por medio de su Espíritu Santo el hombre lo pueda seguir. No existe otra religión, no existe otra forma.
para hacerlo. Humanamente el hombre no puede agradar a Dios porque está el pecado de por medio. Solamente por medio de su naturaleza, que es su espíritu en nosotros, podemos agradar a Dios. Esto es importante que cada uno lo podamos entender. Dios, y esto suena egocéntrico, pero a ver si lo podemos entender. Dios se ama a sí mismo en tu vida. Dios se ama a sí mismo en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra naturaleza caída no es amada por Dios. Nuestra nueva naturaleza en Cristo es amada por el Señor. Aunque nuestra nueva naturaleza esté en evolución, esté creciendo, con todos sus errores, con todos sus fracasos, eso es lo que el Señor ama. El Señor no ama los esfuerzos independientes, el Señor no ama la intención natural, el Señor no ama el yo caído del hombre. El Señor ama a su Hijo adentro de cada uno de nosotros. Por eso no somos justos por nuestra naturaleza caída y por cualquier esfuerzo de nuestra naturaleza caída. Somos justos por nuestra fe en Jesucristo. ¿Amén? Muy bien. 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Todo esto es complejo en su conjunto, pero lo vamos a tratar de definir de la manera más práctica posible. El Antiguo Testamento, como anteriormente hablamos de la letra y del espíritu, ¿no es cierto? La letra y el espíritu es una unidad compuesta. Yo no puedo vivir en el espíritu sin la letra. Y no puedo vivir por la letra sin el espíritu. Si solamente tengo la letra, me voy a hacer un teólogo muerto. Y si tengo el espíritu, me voy a hacer una canita voladora sin palito. Voy a salir para cualquier lado, ¿no? Necesito la letra, pero necesito el espíritu para vivirla. Eso es una unidad complementaria. Lo mismo que el Antiguo y el Nuevo Pacto, son una unidad complementaria. ¿Por qué pacto de condenación? Porque la ley condena al hombre. ¿En qué sentido? En que le anuncia su pecado. La ley no tiene la capacidad de salvar al hombre, sino que tiene la capacidad de marcarle cuál es su pecado. Entonces, esa es una parte. ¿Para qué? Para que la gracia se manifieste en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, la gracia, ¿qué hace? Me hace libre completamente del pecado. La ley me desnuda, la gracia me viste. La ley me desnuda en mi naturaleza caída, la gracia me viste de Cristo, me justifica en Jesucristo. Entonces, hay dos glorias diferentes. Está la gloria del antiguo pacto. Pero ¿qué pasa? Hay algo que caracteriza al antiguo pacto que son los velos. Nosotros vamos a ver Moisés con un velo en su rostro. Vamos a ver el tabernáculo con un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué son esos velos? Esos velos cubren la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre no muera. Ahora, esa gloria estaba próxima a cambiar, no a desaparecer, por la nueva gloria, la gloria que iba a ser derramada en Cristo. Ahí no hay velo, ahí no hay lugar de división, ahí directamente hay una relación directa con Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas. Lo que nosotros hoy estamos viviendo en el Antiguo Testamento era totalmente imposible de pensar. Pensar que podíamos doblar nuestras rodillas en donde estuviéramos y tener comunión directa con Cristo, con Dios, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, era imposible. Hoy nosotros lo tenemos por la obra de Jesucristo. Hoy lo podemos hacer, hoy podemos participar de la presencia de Dios. El israelita tenía que venir con su animal, tenía que ir al templo, tenía que sacrificar el animal.
Eso lo hacía una vez por año, acumulaba todos los pecados durante el año para redimirlo en un año. O sea, indecible. Y aparte, que adentro de él no pasaba nada. Nosotros no entendemos lo que hoy pasa dentro nuestro cuando le abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. Esa gente, olvídate, no sabía lo que era. No lo podía entender. El Espíritu Santo reposaba solamente en los profetas, en algunos dirigentes religiosos, no en el resto del pueblo. Pero fue completamente diferente. Cuando Cristo envió a sus discípulos a que juntos esperaran la promesa del Padre, y el Espíritu Santo, como fue profetizado, se derramó. Ahí el corazón de ellos fue ensanchado, fue ampliado. Entonces Pedro, en vez de ser un pescador normal y bruto, se convirtió en un erudito que le enseñaba a los eruditos de la letra. Pero él era el erudito del espíritu, porque era analfabeto, le podía enseñar a ellos. Lo mismo el resto de los discípulos, todos. Pablo, dejando su erudición de la ley aparte para tener revelación del Espíritu, porque el Espíritu Santo había entrado en él. Eso era impensable. Hoy nosotros, la persona del Espíritu Santo entró en nuestra vida, pero muchas veces, por nuestra incredulidad, por nuestro quedarnos, por nuestra pereza, no le damos lugar a todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo entró en David. David marcó la diferencia en el pueblo. Como joven, como adolescente, como mayor, como rey. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Cuánto más nosotros, si realmente le diéramos el control al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque está, déjame decirte esto, está en vos. Del 12 al 16. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Solamente la conversión es la que nos puede llevar a lo que Pablo viene hablando a lo largo de todo el contexto. Ustedes pueden ser cartas vivas en Cristo Jesús si realmente está esta conversión en el corazón. La conversión es el sinónimo al velo corrido. La falta de conversión, ¿qué es? El poner la mira en la gloria pasada, en la gloria del antiguo pacto. Esto pasaba con el pueblo de Israel. Ellos recordaban la gloria de Moisés, recordaban la gloria del Sinaí, pero esa gloria ya fue, ya pasó. Ahora da lugar a una gloria nueva, que es la gloria del Hijo de Dios, que a esta es a la que ellos tienen que estar mirando. Pero acá hay algo muy, muy definido, que dice que el velo está en sus corazones. Y no solamente del pueblo judío que les cuesta aceptar, o que mejor dicho, no quieren aceptar, que eso ya terminó y que hay una gloria nueva que viene de parte del Hijo de Dios, de Jesucristo. Este velo también está hacia las personas inconversas. Es la incredulidad del hombre y la mujer que no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y como Señor de su vida. Ese velo está en sus corazones. Entonces, ¿qué pasa? Mientras eso esté en su corazón, no hay una conversión. Y por más que yo vaya a la iglesia, por más que haga ritos religiosos, por más que venga todos los santos días, que haga ayuno y oración, si no hay una conversión en mi vida, no hay vida espiritual en mí. No hay. Ahora, cuando ese velo es corrido, yo puedo ver realmente al Hijo de Dios. Cristo resplandece en mi vida y esto es la base no solamente de mi salvación, sino también de mi desarrollo espiritual, que es lo que luego dice Pablo en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esto está muy, muy interesante, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Dicen que
Dios es una cosa, Cristo es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Si vos prestás atención, porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Dios es el Espíritu. Dios es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu. Éxodo 34:34. Lo buscamos para darle un contexto, porque esta parte es importante cuando vengan y te cuestionen, ¿no es cierto? No, pero Dios es una cosa, el Hijo es otra. Éxodo 34:34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. ¿Qué tenemos? Justamente el hecho de que al correrse este velo, esta relación con el Señor, ¿no es cierto? Dice que Moisés hablaba con el Señor ¿cómo? Cara a cara, ¿no es cierto? Esta relación con el Señor nos da el contexto justamente de que el Espíritu del Señor es el Señor. El Espíritu de Dios, ¿en quién estaba? En Moisés. Moisés no puede hablar con el Señor sin el Espíritu de Dios en él. No podemos acercarnos al Señor sin el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de lo espiritual a personas que no están convertidas, ¿qué es lo que pasa? Hablamos en dos idiomas diferentes. Cuando hay personas que no se convirtieron, vos le vas a hablar de lo espiritual y te lo agarran para el lado natural. ¿Por qué? Porque no hay una nueva vida adentro de ellos. Pero cuando el Espíritu Santo está, aún a veces no entienden lo que vos le estás diciendo, pero adentro es como que saben que es. Saben que realmente lo que vos estás diciendo viene de parte de Dios. Cuesta por ahí entenderlo, pero saben que viene de parte de Dios. Cuando la persona no está viva en Cristo, cuando no está el Espíritu Santo de Dios en la vida, vos podés hablarle y le podés hablar de lo espiritual, pero la persona no lo entiende. No lo entiende. Lo naturaliza todo, ¿no es cierto? Lo hace todo de manera racional. Pero qué interesante. Dios es el Espíritu. Dios es Espíritu Santo. Amén. Versículo 18, la gloria, es el título, la gloria transformadora del nuevo pacto, ¿no? Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Finalmente, la conclusión de Pablo a este capítulo nos está diciendo de qué manera nosotros pasamos a ser cartas. Por medio de Pablo, el Corintio, ¿no es cierto?, estaba siendo escrito, ¿no? Estaba siendo discipulado y formado como Cristo. Ahora bien, ¿de qué manera? Mirando continuamente el rostro del Señor. Transformado de gloria en gloria. La gloria del rostro del Señor es el que transforma mi vida. ¿Pero qué es el rostro del Señor? Es la presencia de Dios. ¿Qué es lo que a mí me transforma? A mí me transforman mis rodillas. A mí me transforma el tiempo que yo paso en la presencia de Dios. A mí me transforma que este tiempo presente, o sea un tiempo de cumplimiento, o sea un tiempo en el que yo vengo con expectativas para permitir que el Espíritu Santo me siga transformando, que el Espíritu Santo me siga cambiando, que yo me pueda encontrar, no importa quién predique, no importa quién toque, que yo cuando vengo acá me pueda encontrar con Cristo para que salga de este lugar de una manera diferente a la que entré. A veces vengo para dejar un problema acá y que Dios me resuelva el problema. Pero lo más importante no es que Dios te resuelva el problema acá adentro, sino que vos vengas a este lugar y cuando salgas con algo más de Cristo y puedas interpretar ese problema y puedas interpretar también que ese problema quiere tratar en vos y finalmente se resuelva el problema cuando cumplió la función de renovarte según Cristo. El rostro de Cristo no solamente lo veo en la situación buena, lo veo en todas las situaciones. ¿Soy hijo o no? ¿Y el resto?
somos hijos. Si somos hijos, pregunta que me hago, ¿le entregamos toda nuestra vida a Él? ¿No? ¿Y el resto? También. Y si le entregamos toda nuestra vida a Él, ¿hay algo que se escape de su control si somos hijos que le entregamos toda nuestra vida a Él? Si fuese así, sería muy inseguro ser cristiano. No estaría bueno ser cristiano. Entonces, si yo soy hijo, le entregué absolutamente toda la vida a mi padre, y mi padre se comprometió en que no me va a avergonzar. Mi padre se comprometió en que va a cumplir su propósito en mí. Mi padre se comprometió en que me va a tomar de la mano derecha y no me va a soltar. Mi padre se comprometió que aunque el fuego y el agua estuviera cerca mío y me anegaren, ¿no es cierto?, no me van a hacer nada. ¿No será acaso que todo lo que acontece a mi vida, si yo soy hijo, el Padre lo está llevando para que realmente su gloria se renueve en mi vida? ¿No será que todo lo que yo quisiera que de alguna manera se resuelva tiene algo específico, tiene un porqué, tiene una razón, tiene que trabajar algo adentro mío, tiene que morir algo de mí, tengo que entregar algo? ¿No será que algo tiene que pasar adentro para que la gloria de Él se siga renovando en mí? Porque es Padre y porque no dejó nada libado al azar. Y si estoy haciendo lo que no corresponde, y mi Padre va a hacer que las cosas se detengan en mi vida hasta que resuelva el problema. Y eso también es disciplina amorosa y es amor del Padre. Y me va a corregir y me va a podar para que las cosas salgan mejor. Nada está librado al azar, porque sos hijo, porque tiene cuidado en todos los aspectos. Y a veces la disciplina es brava. Pero es brava, ¿por qué razón? Porque a veces llegamos al punto tal que si no somos corregidos morimos. Y un padre no quiere que te mueras. Un padre está dispuesto hasta las últimas cosas para salvar la vida de un hijo. Entonces, teniendo esta seguridad, ¿cómo no nos vamos a renovar en Él? Teniendo esta seguridad, ¿cómo no nos vamos a convertir en cartas vivas? ¿Cómo no vamos a representar, no un ministerio, a Cristo a través de nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a formar a otros conforme a la imagen de Jesucristo? ¿Es tan necesario una carta o es más importante un hecho? ¿Es tan importante que yo hable de lo que vos sos o que vos te muestres como realmente sos en Cristo? Pablo está diciendo que los corintios son su carta viva. Y el desafío en esta noche es que cada uno de nosotros podamos ser cartas vivas. No que la iglesia, que la gente de afuera nos lea como gente buena. Hay gente buena que no es cristiana, mucho más buena que nosotros, que no es cristiana, que hacen más obras de las que podemos hacer nosotros. Pero por supuesto, no se ve a Cristo ahí. Hay veces que en la iglesia nos ven como buena gente de la iglesia, nada más. Nadie escucha mensaje de salvación, nadie escucha absolutamente nada. Pero la gente necesita ver algo más que todo eso. Necesita ver a Cristo en cada uno de nosotros. Necesita ver al Hijo de Dios en cada uno. Necesita ver la milla extra. Necesita ver la mejilla, la otra mejilla. Necesita ver el manto despojado. Necesita ver algo distinto a lo que el mundo y el mundo religioso le da. Entonces, ¿qué tipo de carta vamos a hacer cada uno de nosotros? Dios está trabajando para que seamos cartas de Cristo. Dios nos está revelando su gloria para que nosotros nos renovemos de gloria en gloria. ¿Cuánto amás la presencia de Dios?
¿Cuánto más estar en su presencia? Bueno, la garantía es el día jueves, por ejemplo. El jueves es la oportunidad para que en todo el trajín de la semana, que sabemos que estamos ocupados y todo, tenemos un tiempo para dedicarle un poco más, para ir una milla más. ¿Cuánto tiempo libre tenemos? Que estamos con los jueguitos, que estamos con las cosas raras, que no quiere decir que no podamos tener un momento de relax, ¿eh? No estoy hablando de eso. Podemos ver una película, podemos tener un tiempo de relax, pero ¿cuánto tiempo estamos en la presencia de Dios y cuánto tiempo nos relajamos o estamos en otras cosas? Si buscamos ser renovados en Él en cada momento, no perdamos tiempo, busquémoslo a Él en cada momento de nuestra vida. Yo quiero ser una carta escrita por Él. ¿Vos? ¿Amén? Nos ponemos de pie. Adoramos a nuestro Señor.